Muy buenos días, mi nombre es Violeta Kigüe Rosenthal Almendra y este es mi proyecto, la investigación de mi proyecto final. Entonces, como recuerdan, yo voy a hacer tres personajes. Entonces, el primero es la cacica Gaitana, el segundo es Benkos Biojo y este es mi último personaje, Cristina Bautista. Entonces, Cristina Bautista Taquinas nació, luchó y murió entre la emancipación y la captura. Los que no sepan qué es la emancipación, pueden leer ahí. Entonces, todos nacemos en una historia. Cristina también nació en una historia. Las fases de la historia del pueblo nace. Se las voy a resumir. Entonces, la primera es resistencia, de 1530 a 1971. La segunda es recuperación hacia la autonomía, de 1971 a 2001. Alternativa hacia la autonomía, de 2001 hasta hoy. Entonces, la resistencia está en dos partes. La primera es la resistencia a la colonia y la segunda es la independencia criolla. Entonces, en la colonia está primero la resistencia armada, la gaitana, como ya les conté. En la segunda de la colonia está la resistencia negociada, que fue Juan Tama de la Estrella, que logró mandarle una carta al rey de España y logró que el rey de España les reconociera como dueños de su tierra y de su territorio. Entonces, en la criolla les explico qué es el terraje. El terraje fue que los criollos se les roba la tierra a los nasa, a los indígenas. Entonces, de ahí les dan un pedacito de la tierra y les dicen, pueden trabajar 2 días o 3 en su tierra. Y de ahí tienen que trabajar gratis para mí en mi tierra. Y así los hacendados los iban endeudando hasta que los hijos, los nietos siguieran esclavizados. De ahí la iglesia también dudó hacer eso. Y después en la Constitución Política, en 1886, se les declaró a los indígenas menores de edad. O sea que los indígenas no podían ser libres, no tenían derecho a la tierra ni nada de eso y los tenían que cuidar. Manuel Quintila Mechantre nació en 1883. Él es Nasa Misac. Bueno, y entonces él estuvo más de 100 veces en la cárcel. ¿Pero por qué? Porque él luchó contra el terraje, contra la hacienda. Y pues porque él sabía que él aprendió del legado que dejó la cacica Gaitana, Juan Tama de la Estrella, que esa tierra era de ellos y él no tenía por qué trabajar en su propia tierra. Entonces, bueno, él es Manuel Quintila Mechantre, que ahí está una vez que lo arrestaron, y como ven acá hay policías, y por el espíritu de él nace la recuperación. Nace cuando él ya había muerto en Tacuello, en 1971, nace el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, a escondidas, y se reúnen, nace a escondidas y además nace por el espíritu de Manuel Quintilán, por su fuerza. Entonces se reúnen y dicen unidad, tierra, cultura y autonomía, y salen a recuperar su territorio y su tierra. Entonces primero dicen tierra para la gente y después gente para la tierra. Alternativa. Alternativa significa otro nacimiento. Entonces pues ya tenían su tierra y eso, pero no los dejaban de robar, de maltratar. Hacen mingas sociales y con una agenda de 5 puntos. Primero es el modelo económico, después leyes del despojo, guerra, derechos de los pueblos y después gira de unidad. Empiezan a creer entre los pueblos una gira de unidad. Y dice,
pasar de un país de los dueños sin pueblos a un país de los pueblos sin dueños. Entonces Cristina nació ahí, nació cuando estaba pasando eso. Entonces cuando Cristina la mataron, pues mi mamá era muy amiga de ella y pues mi mamá estaba llorando, muy triste, yo tenía 5 años. Entonces yo le dije, mamá, deja de llorar y hagamos un libro de Cristina para que se dé a conocer a otras personas. Entonces pues yo hice los dibujos, mi mamá me los pintó, ella escribió el texto y pues yo se lo corregí. Entonces del libro salió esta animación. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? En el resguardo de Tacuello nació el CRIC hace 50 años. Territorio marcado con huellas de resistencia y autonomía del pueblo nasa en lo que llaman Colombia. Hoy el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, desde el planeta entero hasta nuestros territorios, sigue robando los bienes comunes y la vida misma. Con paz y con guerra, la lucha de los pueblos está mal herida. Cristina Bautista nació el 12 de noviembre de 1989 en el Culebrero, Tacuello, Toribío, Cauca. Dioselina Taquinasi y el Bautista recibieron a Cristina, su primera hija, en la casa de su abuela con la ayuda de una partera. Nació en el corazón de una familia cristiana. Luego llegó su hermano Edward y sus hermanas, Deyanira, Viviana y Amalfi. Disfrutó de su niñez como cualquier niña y niño, pese al empobrecimiento de su familia. Desde muy niña llevaba a la casa hogar a su hermano cargado en la espalda y a su hermana agarrada de la mano. Aunque solo tenía una muda de ropa, era muy cumplida y estudiosa en la escuela. En cuarto de primaria le exigieron media libra de arroz, pero como no tenían se retiró. Desde muy niña le enseñaba a sus hermanos a trabajar para su sustento y vendía crispetas y buñuelos. A los 12 años se fue como empleada doméstica a Corinto. Al año aprendió a hacer faldas y vestidos a máquina. Guardó dinero y cuando regresó a casa le dio plata a su papá para que le comprara su máquina de coser. Le hizo ropa a su mamá y a sus hermanos. Como su sueño era comprar una máquina más grande, a los 13 años se fue como empleada doméstica a Cali, a donde trabajaba. Un día el patrón intentó violarla. Gracias a una amiga se pudo escapar y consiguió trabajo en otra parte de la ciudad. Trabajó cuidando a ancianos. Unas la quisieron como una hija, pero otras la trataron muy mal. Juntó $1,000,000. Su mamá le recordó la compra de la máquina. Le mandó ese dinero para comprar una ternera. Ya no regresó. Siguió trabajando en Cali para ayudar a su familia. Llegó donde una anciana que la apoyó para que estudiara. Ganó un examen, la retiraron en quinto y siguió estudiando. Se graduó en el Colegio Santa Librada. Invitó a su papá y a su mamá y les dijo que quería ir a la universidad. Entró a la universidad y al mismo tiempo trabajaba en una venta de jugos. Consiguió mucha clientela, le siguió yendo bien y compró ese negocio. Y al poco tiempo se llevó a su hermana para vender cholado. Un señor envidioso la amenazó y llamó a la policía. Llegaron a su negocio y se llevaron todo lo que ella había conseguido en mucho tiempo. Esta injusticia la puso tan triste que descuidó sus estudios en la universidad. Su papá le pidió que abandonara el estudio y que regresara. Ella no regresó, consiguió otro trabajo, pero de tanto aguantar hambre se le estaba cayendo el pelo y perdiendo la memoria. Su madre cuando podía la visitaba, le llevaba leche y queso para ayudarla. Con el tiempo se fortaleció en la universidad, estudió sobre las víctimas del conflicto armado
y sobre las violencias contra las mujeres. Con muchos esfuerzos logró ser trabajadora social de la Universidad del Valle. Fue becada para formarse en derechos humanos en España. Su misión era parir organización desde las mujeres. Nunca se imaginó casada ni con hijos, y menos encerrada en una casa. Su sueño era viajar. Una vez llevó a su papá y a su mamá a recorrer Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Su preocupación era saber que Toribío ocupaba el segundo lugar del país en violencia contra las mujeres. Por eso insistía en buscar justicia. Participó en muchos espacios intercambiando con muchas mujeres. Usó recursos propios para caminar con ellas. Escuchó a las comunidades y ayudó a revivir el movimiento de la mujer, NASA hilando pensamiento, con amplia participación de juventudes. Decía, he caminado el territorio y hay cosas que no se dicen por miedo a ser señaladas. Quiero que las mujeres se organicen, se unan y sean escuchadas, que tengan garantías. Hay mucho dolor. Por su trabajo incondicional y escucha atentas a las mujeres, le pidieron ser candidata a juez, autoridad propia. El día de la elección comunitaria logró una alta votación y quedó elegida como una de las 6 autoridades indígenas del resguardo de Tacuello. Como autoridad se destacó por su sencillez y compromiso con las bases comunitarias. Por ejemplo, acompañamiento a la Guardia Indígena, apoyo a los jóvenes para liberarse de las drogas, lucha por la justicia y motivación para que las mujeres retomaran su organización. Un liderazgo macho la rechazó por ser cristiana, mujer de palabra dulce y firme en la defensa de la vida y en la exigencia de oportunidades para todas. Otros la desafiaron porque denunció los cultivos de uso ilícito como motor de las violencias. Una vez le dijeron, bótese pa' lo que usted no entiende. Creyó en los mandatos y se paró firme frente a los cultivos de uso ilícito, los actores armados y el machismo. Lloró cada guardia asesinado, atentados, burlas, odios y amenazas. En la siembra de los asesinados, su palabra y acción se convirtió en grito de libertad. Si hablamos, nos matan. Si no hablamos, también los matan. Entonces hablamos. Amenazaron a las autoridades que ejercían control territorial para cuidar la madre tierra. El 28 de octubre de 2019, una camioneta rondaba la casa del Cabildo. A las 10:30 de la noche pasó disparando contra el sitio del control territorial. Afortunadamente no hubo heridos. Cristina quería evitar más muertes, así tuviera que arriesgar su vida para lograrlo. El 29 de octubre, Cristina, junto a la Guardia Indígena, ejercían control territorial contra hombres armados que hacían parte de organizaciones que someten con violencia al territorio. En una emboscada la masacraron junto a Asdrúbal Cayapú, Eliodoro Fingüe, José Geraldo Soto y James Wilfredo Soto. Sus sacrificios y nuestra lucha siguen presentes y jamás las podrán borrar. Si nos quedamos callados nos matan. Y si hablamos también. Entonces, hablamos. A Cristina la mataron los grupos armados. Entonces, pues aquí hay un mapa del 2022 y del 2023 de los grupos armados en Colombia. Entonces, el verde es la coexistencia, el morado o azul es la
disputa. Y el amarillo es el dominio. Como ven, está creciendo el dominio, está creciendo el amarillo. Entonces, esta zona de acá, esta verde, ahora está en disputa, en morado. Allá es el Catatumbo. Entonces, pues a la gente la están matando, entonces la gente le está tocando desplazarse. ¿Qué quieren los grupos armados de este territorio? Pues quieren el control y el dominio de las riquezas y los recursos, legales o ilegales. Por ejemplo, entonces el general Pace de los Estados Unidos del Comando Sur dijo hace años que lo que necesitaba: agua, oxígeno, petróleo y energía, biodiversidad y minería. De las ilegales, el narcotráfico, la minería ilegal, la migración forzada y la tierra. Y además de eso también quieren agronegocio, comercio, recursos públicos y corrupción. Entonces, Laura Richardson es la del Comando Sur de ahora, de Estados Unidos, también va a hablar de eso. ¿Por qué es importante esta región? El 60% del litio del mundo está en el Triángulo de Litio. Argentina, Bolivia y Chile tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro. Creo que tenemos algo de competencia, y justo aquí, muy cerca de nuestra patria, a como me gusta llamarlo, en la zona roja. Y nunca habíamos tenido una competencia igual antes. Tenemos que hacer las cosas un poco diferentes. Si hablo de mi adversario número 2 en la región, Rusia, quiero decir que tiene relaciones con los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero lo que realmente veo en otros 6 países, por cierto, es un total de 9 países que tienen equipos rusos, y estamos trabajando para reemplazar ese equipamiento con tecnología militar de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Pero luego, cuando hablas de comercio, el comercio es increíble. En cuanto a los actores estatales malignos que tenemos activos y muy activos, en la región tenemos una competencia, y yo diría que estamos con una competencia estratégica en el hemisferio occidental con la República Popular China. Para ver el aumento de inversión en el comercio, China pasó de 18.000 millones en 2002 a más de 450.000 millones hoy, y en camino a que crezca hasta más de 750.000 millones en un futuro cercano. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional, y tenemos que intensificar nuestro juego. Has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Entonces, como entendimos del video, que a Laura Richardson no le importan los pueblos, no le importa que vaya a acabar con un pueblo si quiere sacar energía de un río o oro para hacer una mina. No le importa que los pueblos, mueran personas, no le importa. Bueno, también entendimos que están en una guerra con China y Rusia, que para ella es un juego para las corporaciones. ¿Se acuerdan de este mapa? Entonces, bueno, los grupos armados, ellos no trabajan solos, trabajan para esta guerra de conquista. Bueno, el comandante Mancuso va a hablar de eso también. Entonces, 2 casos, uno la bananera Chiquita Brands y otra la hidroeléctrica Urraca. Todo eso sucede acá en la región del Urabá. En esta semana fue condenada civilmente en Estados Unidos la multinacional bananera Chiquita Brands por la financiación que les dio a ustedes, a los paramilitares. La justicia estadounidense le ordenó a la bananera pagar $38.3 millones a 9 familias
pero los casos pendientes son más de 6.000. Por favor, cuéntenos cómo les pagaba Chiquita y sus filiales como Banadex y Banacol a los paramilitares. Mire, Daniel, yo pienso que esta condena que acaba de recibir Chiquita Brand es un éxito para Colombia, es un éxito para las víctimas, en la medida en que envía un mensaje bastante claro, y es que las empresas nacionales o internacionales no pueden continuar financiando a los actores del conflicto armado, porque esto básicamente de manera indirecta nos hace responsables de los hechos que cometen estos actores ilegales. Chiquita Brand es una empresa que le ha aportado recursos, le aportó recursos a la autodefensa en el pasado, le aportó recursos a la guerrilla en el pasado. Por lo tanto, tiene una responsabilidad histórica en estos hechos. El comandante Carlos Castaño y mi persona nos reunimos con algunos directivos de esta empresa para pactar y organizar que nos entregaran 3 centavos de dólar por caja de banano exportada. Eso realmente sucedió con Chiquita. 3 centavos de dólar por cada caja de banano. Yo le quiero preguntar también otra cosa. Chiquita tenía una zona de régimen especial aduanero en el puerto de Zungo, en el Urabá. Según las investigaciones, por ahí entraron 3.000 fusiles AK-47 y 5 millones de cartuchos para las autodefensas. ¿Cómo fue esa operación? Bueno, no la manejé directamente, eso se lo manejó el comandante Carlos Castaño. En ello ayudaron el comandante alemán, Raúl Hasbun, y algunas otras personas, Rodrigo Belecero. Y efectivamente se descargó por el puerto de Zungo de Chiquita, y hubo otro armamento que ingresó por el Golfo de Urabá, que ya se descargó en mitad del Golfo. Ya, esas armas fueron usadas para efectuar masacres. Los señores de Chiquita que pagaban por la operación sabían que ese era el destino de esa ayuda en el Urabá y también en el departamento del Magdalena. Esas armas se utilizaron para combatir a la guerrilla en alianza con el Estado colombiano durante el transcurso del conflicto armado, por supuesto. Y lo de el líder indígena Jimmy Permiódico fue un crimen de Estado. Yo, como miembro de facto, recibí del Estado, de las fuerzas militares, recibí una orden del comandante Carlos Castaño en este sentido de asesinar. Nuestras órdenes eran dar de baja, pero eso significa asesinar al líder Jimmy Permiódico. Las excusas que estaban dando, porque fueron excusas para hacerlo, porque ustedes entenderán y usted recordará que a ustedes el Estado los censaba, les impedía ingresar alimentos a la zona porque decían de manera libre, lo que ustedes quisieran llevar no podían llevarlo porque decían que ustedes desde allá alimentaban a los grupos subversivos que estaban en la zona. Y cuando construyen Urabá, fue una decisión en consulta que los afectaba directamente a ustedes como comunidad y que eso iba a provocar una ruptura de los elementos esenciales de su cultura, de su cosmovisión, de su subsistencia material, entre otros. Empezaron acciones sistemáticas desde el Estado colombiano guiadas a debilitarlos, a ustedes, terminar cualquier intento de reivindicar o materializar sus derechos. Bueno, ya habían hecho Urra 1, que es la hidroeléctrica, que es para mandar energía a los demás países y lugares. Entonces lograron hacer Urra 1, pero ya habían afectado a ellos. Entonces pues ya no se iban a dejar que los afectaran otra vez en Urra 2. Entonces Kimi organizó una marcha, desde una marcha hasta el Ministerio de Ambiente, que duró, y se quedaron en el Ministerio del Ambiente 5 meses y lograron que firmaran un acuerdo de que no van a ser Urra 2, y ahí fue que matan a Kimi. Oigamos. Eso de lo que se hablaba, pues luego como el año 80, que iban a reconocer con buen pago, nosotros les dijimos, no necesitamos dinero,
Si no queremos nuestro territorio, respétese eso. Pero el gobierno lo van a hacer, ellos dijeron no, pero si el gobierno como el gobierno lo haría obligación, porque lo van a meter el ejército, usted lo echan en bombardear y se acaba. Nosotros, bueno, se amenazaron así, y eso es lo que se hicieron eso. Y esa palabra juez ciertamente está cumplido. ¿Cómo está no cumplido? Vea, hoy, por hacer esa represa, ha destruido pescado. Mataron cantidades de pescado. ¿Sí? 4 dirigentes han muerto a plomo por orden de esa represa. Y hay otros, los dirigentes, lo que resta que está ahí, también está amenazado. Por ejemplo, mi persona, estoy amenazado por el grupo paramilitar y empresa Urrá, porque a ellos no les gusta, porque yo verdaderamente, yo tengo una mejorita esa. Me estaban pagando, vea donde están en Tambito allá, se ve de aquí. Eso van a estar bajo del agua. Ese platanito, apenas yo estaba resembrando, porque eso es mi abuelito que había dejado ese cultivo. Entonces yo relimpié para recultivarse eso, para mejorarla nuevamente. Me pagaban 950 pesos una hectárea de eso. Entonces yo le preguntaba eso, señor Urrá, ¿ustedes tienen un sentido? ¿Tienen 5 sentidos? ¿Por qué me está pagando nada más 950 y ese platanito tiene más desde que mi abuelito dejó sembrado todavía existe eso? ¿Y vale esto apenas nada más 950? ¿Y a lo que voy a dejar a los nietos míos? Entonces, con esas 950 van a vivir yo por lo menos hasta el día que yo muera y el hijo mío y bisnieto y tataranieto. También puede vivir con esas 950, yo lo pregunté. No, pero si usted puede sembrarlo. Pero es que yo no estoy pidiendo a ustedes dinero. Yo no necesito dinero. Yo quiero que mi platanito sea respetado eso. Eso es lo que yo le dije. Continuaba esas discusiones, Urrá hablaba, represa y sigue hablando y hablando. El pueblo indígena volvieron a preguntar, pero ustedes qué es lo que quieren hacer con ese cuento de represa. Ellos le dijeron con unas decisiones del gobierno para un desarrollo del país, desarrollo de un departamento, porque ustedes viven en pobreza, ustedes no hay salud, no hay educación, no hay energía. Así empezaron a hablar. Entonces los indígenas respondiendo dijo, bueno, en la parte de salud nosotros tenemos farmacia de droguería acá en el bosque, ¿sí? Y los indígenas respondieron a cuestiones de pobreza. Nosotros no comemos dinero, sino nuestro territorio. Cuando tengamos nuestras tierras, nosotros tenemos una riqueza de producciones de agricultura. Esa es nuestra riqueza. Eso es lo que dijeron los indígenas. Cuestiones de energía. No necesitamos energía, porque Caragaví dio 2 tiempos, una de la noche y una de día. La noche es para el día de descanso, de día el día de trabajo. Eso Caragaví lo dejó. Entonces, ¿para qué necesitamos esto? Nosotros en el día trabajamos, Caragaví la tiene luz clara y esa luz natural, no estamos costando nada, ni están reclamando, ni están pidiendo impuestos, nada, son gratuitas. Entonces los indígenas respondieron que no. Hace 28 años, como ya sabemos, las bananeras empezaron a matar gente para sembrar monocultivo de banano. Entonces una gente dijo, no queremos eso. Entonces se unieron y formaron la comunidad de paz. Entonces acá están sus compromisos, a lo que se comprometen. Entonces, no portar armas, no consumir licor, no a la injusticia e impunidad de los hechos, no sembrar cultivos ilícitos, participar en los trabajos comunitarios, no a la reparación individual a las víctimas, no manipular ni entregar información a ninguna de las partes, no participar en la guerra directa o indirectamente. Entonces, pues,
les han matado 402 personas. El año pasado les mataron a Nayeli y a Edinson, un niño, pero ellos siguen resistiendo, no se van a ir ahí. Y la comunidad de paz es dignidad, memoria y resistencia. Entonces, bueno, Cristina Bautista Taquinaz. Bueno, después de la independencia criolla no ha sido más que todo guerra. Entonces, la emancipación es la independencia de la tierra, de los pueblos y las mujeres. Escuchemos a Cristina. Uno de los principios como pueblos indígenas es la unidad. Tenemos un lema y es: tocan a uno, tocan a todos. Sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Y como nuestro principio es la unidad, yo creo que somos más los que queremos la paz que los que quieren la guerra. Si hay alguno aquí presente de los grupos armados, que tal vez esté muy seguramente, le invito a que se una a la paz. Son momentos duros, pero hoy vemos que no estamos solos. Entre más nos unamos y hagamos las acciones juntos, todas y todos, vamos a encontrar un resultado efectivo.